Buenas noches, una vez más estamos en su programa Conociendo la Verdad. Quienes habla y les saluda Harvey Jiménez y qué bueno estar con ustedes una noche más, una semana más, compartiendo la palabra de parte de Dios con ustedes, a todos los grupos que me permiten llegar, a todas aquellas personas que me prestan, que el Señor me permite compartirles su palabra. Gracias una vez más por permitirme llegar y bueno, siempre con la idea de compartir el mensaje de Dios que edifica, que exhorta, que levanta y que salva y que nos ayuda a seguir adelante en el camino del Señor. Como lo ven en el mensaje, el título que hoy el Señor me ha regalado es Fortalezcámonos en Jehová. Y nos vamos a basar, aunque vimos en el principio de la presentación, este versículo que es bien hermoso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10. Quiero también basarme para compartir este mensaje en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y eso está como les digo, en 1 Samuel capítulo 30, versículo del 1 al 6. Y quiero también leer los primeros versículos desde el 1 hasta el 5. Este es el 6. Y quiero leerles del 1 al 5. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerlita y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en armadura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y esa es la palabra que hoy, la reflexión que quiero traer hoy para nuestras vidas, comenzando por mí. Vemos un pasaje aquí, ¿verdad? Vemos el escenario que está sucediendo, y es que David se había ido a otra región. Estaba ahí, eso lo puede encontrar en el Salmo, en 1 Samuel 29, y allí David prácticamente lo echan los filisteos. Él está con los filisteos allí en ese momento, y lo echan los filisteos porque no confían en él, y él se va a su región donde debería haber estado, en Siclag. En ese momento estaba su pueblo ahí, el pueblo que él pertenecía al pueblo de Israel, y vamos a ver que David, cuando llegó, encontró esto. Los amalecitas se habían llevado a todas sus mujeres, a todos sus niños, y habían destrozado prácticamente todo. A raíz de eso, pues el pueblo que estaban, los hombres de David, prácticamente estaban culpando a David de eso y hablaban de apedrearlo. Entonces, fíjese lo que dice la Biblia, que lloraron hasta que las fuerzas se acabaron, es decir, quedaron sin fuerzas, quedaron sin fuerzas ninguna. Amén. Y, y termina diciendo, y David se fortaleció en Jehová su Dios. David se angustió mucho, dice, sí, se angustió mucho, se entró en angustia, entró de pronto en desesperación, me imagino, en tribulación, pero dice mucho porque el pueblo hablaba de pedrearlo. Claro, es normal, ¿no? Humanamente, pues todo el pueblo hablaba, estaba en armadura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, se habían llevado a sus hijos, a sus mujeres, imagínese usted. Pero dice, pero me encanta, dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. Y en el versículo, y en Efesios capítulo 6, versículo 10, 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Es decir, fíjense cómo la palabra se interpreta a sí misma. Por eso es que dice, que hay un versículo que dice, versículo que dice, y tu palabra es, prácticamente dice, y tu palabra es verdad. Pero lo que da a entender es que
la palabra misma se interpreta. Amén. La palabra misma se interpreta. No recuerdo el versículo exactamente, pero hay un versículo que lo aprendí de un pastor que ese versículo no lo entendía muy bien, pero dice así, prácticamente, dice, da a entender que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y aquí estamos viendo eso. Estamos viendo en el Antiguo Testamento cómo el Señor, a través de la palabra, nos recuerda que nuestra fortaleza está en Él. Y bueno recordarlo, ¿no? Qué bueno recordarlo porque muchas veces se nos olvida. Cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen momentos no gratos, la verdad, vienen circunstancias como la que estaba enfrentando David, corremos a todas partes menos a Dios, menos a fortalecernos a Dios. Y eso es lo que yo quiero resaltar y lo que la palabra está resaltando aquí. Dice, se fortaleció en Jehová. Sí, no se fortaleció en el amigo, no se fortaleció en el profeta. Fíjense que él podía haber ido al profeta, no, se fortaleció en Jehová. Y la pregunta que debemos hacer nosotros cuando estamos sin fuerza, cuando no tenemos, cuando vienen esos momentos desesperantes y de angustia, como estaba viviendo David, no sé cuál sea tu situación, ¿a dónde te fortaleces? ¿Dónde te fortaleces? Porque como le digo, muchos se fortalecen en las redes, buscando qué hacer, gastando el tiempo, entre comillas. Otros se fortalecen supuestamente en un amigo, en una amiga, y no está mal de pronto desahogarse con un amigo, de contarle, pero pienso, y eso es algo, una opinión personal, de que nosotros como creyentes, hablando de creyentes, si usted me está escuchando por primera vez, escucha este consejo de parte de Dios. Nosotros siempre tendemos a algo. Y es que nuestra última opción, nuestra última opción siempre es Dios. ¿A qué me refiero? Cuando vienen las situaciones difíciles, lo que nosotros hacemos es recular, como dicen por ahí, volvernos o dejar de buscar del Señor o de pronto, como le digo, buscar fortaleza o ayudas externas y lo último que pensamos, lo último que pensamos es en Dios. Cuando ya hemos recurrido a todos los recursos que tenemos por habido y por haber, es donde vamos a buscar, entonces donde vamos a buscar la fortaleza en Dios. Y no estoy diciendo con esto que, lógicamente, que cuando venga una situación hay que buscar soluciones. Claro que sí. Pero qué bonito es, o qué bueno sería que David aquí, fíjese que como le digo, no fue a buscar un ejército para que vengan, ayúdenme, no, dice, fue primero a Dios. Y ese es el punto, lo que resalta aquí la palabra es, fortalezcámonos primeramente en Dios. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier cosa, siempre vayamos primeramente a Dios, porque en Él está nuestra fortaleza y está nuestra respuesta. Y eso lo tenemos nosotros. Nosotros siempre buscamos a Dios como nuestra última opción, como cuando bueno, ya está el último recurso. Y Dios no es el último recurso. Dios debe ser el primer recurso siempre en nuestra vida a quien acudir, como lo hizo David en este caso. Se fortaleció en Jehová, su Dios. Y vuelvo y hacemos la pregunta, ¿en quién nos fortalecemos cuando vienen esos momentos de angustia? ¿En dónde acorres? ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos? Y eso es lo que el Señor hoy nos está recordando, que nuestra fortaleza debe estar y debe ser en Él. Fíjese que dice que lloraron hasta que no les quedaron fuerzas. ¿Cuánto de pronto has llorado? ¿Cuánto has sufrido de pronto por una circunstancia, una situación? Pero también sabes que de pronto te has querido fortalecer en una cosa, en la otra, en la otra, en la otra, y donde menos has, y donde al lugar donde has acudido. Y el último lugar donde no has acudido, que es que debió ser el primero, ese lo tenemos abandonado y es el altar y volver a Dios y fortalecernos en Él. Así es, así es. Y hoy tenemos que reflexionar en esto. Y se me viene este pasaje también, ya para cerrar, porque es corto esto, simplemente un recorder y un mensaje que Dios ponía en mi corazón para recordarnos que nuestra fortaleza está en Él. Nos cansamos como seres humanos, nos cansamos. Si eso no estuviera en la palabra, de pronto nos dijéramos, no, de pronto Dios no lo dejó porque no era necesario. Pero si está en la palabra, si Jesús dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, es porque Él sabía que nos íbamos a cansar, porque sabíamos que nos íbamos a cansar espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Nos cansamos como seres humanos.
Pero lo lindo y lo bueno es que vayamos a Dios, y eso habla de dependencia y de humildad, que es lo que Dios quiere, humildad y dependencia, el buscarlo siempre. Fíjate que siempre dice, venid a mí, no dice venir a ir al supermercado, ir a esto, ir a donde un amigo, no. Vuelvo y reitero, no está mal que tú vayas y yo soy de los que digo de que, claro, de que hay un amigo y estoy de acuerdo con él, que no se vale llorar solo. No se vale llorar solo cuando a veces mucha gente se encierra en sus problemas. Es bueno hablarlo y conversarlo siempre y cuando con una persona sabia, con una persona espiritualmente en el Señor, que esté, que sea madura, con una persona que tú sabes que tú puedes abrir su corazón, y lo que esa persona te va a brindar es un consejo, aún te va a ayudar, o te va a ayudar a orar, te va a ayudar a levantarte, porque sí, hay amigos que ayudan en la fe. Si no, acordémonos de esos 4 amigos que ayudaron a ese hombre que no podía caminar y lo metieron por el techo. Esos son los amigos que necesitamos, que nos ayuden a crecer y que nos ayuden a acercarnos a Dios y buscar de Dios. Entonces, lógicamente que hay otros amigos también, ¿verdad? Pero me refiero, cuando estoy hablando en este sentido, me estoy refiriendo a que a veces buscamos los consejos no adecuados, buscamos consejos los cuales no nos van a ayudar a hacer lo correcto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, mucho se ve de que está la mujer, la persona que el matrimonio, la mujer, el esposo le está siendo infiel a la esposa, y la esposa va a contarle a aquella amiga, y esa amiga no conoce de Dios, no sabe nada de Dios, y lo que le dice, no, búscate otro para que él sienta lo que se siente eso. Sí, esos son los consejos a veces que personas no creyentes, no conocedoras del Señor, no, sin temor de Dios, están en su, entre comillas, en su válido hábitat, porque ellos no creen en Dios, no tienen temor de Dios, y cualquier cosa se puede esperar, en el sentido de que van a dar un consejo no sabio. Entonces, a lo que me refiero es que sí está bien buscar un consejo, pero siempre de una persona sabia, una persona que tú sabes que no va a traicionar tu confianza, y que tú sabes que te va a ayudar más bien a acercarte a Dios, y te va a ayudar a tomar una buena decisión. Pero más allá de eso, lo que el Señor nos está hoy recordando es que nuestra fortaleza está en Él, es que primero vayamos a Él, es que Él debe ser primero en nuestras vidas antes de ir a una parte. Así sea que estés sin fuerza, así sea que no tengas nada que decir, siempre ve a Dios, arrodillémonos y quedémonos ahí delante del Señor en su presencia, que Él sabrá qué hacer con nosotros y sabe cómo ayudarnos a levantarnos y a volver a seguir adelante. Y cierro con esto. En la palabra de Dios habla una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años, y dice que había buscado todo, había hecho todo lo que ella había podido hacer humanamente, ¿cierto? Humanamente. Pero dice que un día escuchó de Jesús, que estaba pasando por ahí por donde ella estaba. Y parece ser que ella, me imagino que ella había escuchado ya de Jesús, porque Jesús se había vuelto famoso. Y dice que dijo, cito, si tan solo tocar el borde de su manto, quién sabe si había escuchado o no, solamente con tocarlo, ya me sanó. ¿Y por qué era así? A Jesús lo tocaban y se sanaba, era Dios. Pero esta mujer, que se repetía esas palabras, y lo que me refiero es que buscaba, y a veces nos pasa así, buscamos por todos lados, pero como les digo siempre, buscamos en el lugar equivocado, y llegamos siempre a Dios cuando ya es el último recurso, y Dios no es el último recurso. Debería ser nuestro primer recurso en todo momento y en todo tiempo. Amén. Y por último cierro con ese versículo que está en Efesios 6:10, que complementa esta palabra y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice que no, mire, fíjense que no dice fortalecete en esto, no, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es decir, en la fuerza de Él. Y es que es verdad, cuando nos fortalecemos en el Señor, no hay nada que nos pueda parar. Seguimos adelante peleando la buena batalla de la fe. Así que de parte de Dios te digo hoy, adelante, fortalécete en el Señor. Si ya no hay fuerza, si has llorado mucho, fortalécete en el Señor, porque largo camino te resta en Cristo Jesús. Así que hoy es un día para fortalecernos en el Señor. Amén. Vamos a cerrar con una oración ya para que el Señor nos dé nuevas fuerzas. Y si tú estás cansado, si estás escuchando este mensaje y te sientes cansado, pídele al Señor que te dé fuerza. De pronto dile, Señor, he buscado en lugares equivocados, pero hoy vengo a la fuente verdadera, a la fuente que da el verdadero poder, que eres tú, Jehová, mi Dios.
Señor y Dios, te quiero dar gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, en este momento. Bendigo a la persona que está viendo este video, Señor. Padre, a veces las fuerzas se nos van, física, emocionalmente, espiritualmente, nos sentimos desgastados, Señor. Y por algo tú dejaste plasmado en tu palabra esto, Señor, de que nuestra fortaleza está en ti. Y no solamente aquí, Señor, sino en muchos pasajes de tu palabra encontramos, Dios, que los hombres que te amaron, que creyeron en ti, se fortalecieron en ti y que siempre que se fortalecían en ti, Señor, salían en victoria, Dios. Porque, Señor, esta historia termina, Dios, que David alcanzó a sus enemigos y que tú le respondiste, le dijiste que fuera detrás de ellos y que los iba a alcanzar y los iba a destrozar. Y así fue, Señor. Cuando tú nos das nueva fuerza, Dios, cuando vamos a tu presencia, Señor, recibimos guía, dirección, Señor, la dirección correcta y la fortaleza, Señor, para seguir avanzando, pelear la buena batalla de la fe y salir victoriosos en Cristo Jesús, Señor. Por eso, Dios, primero que todo, perdónanos, porque de pronto buscamos fuerza en otros lugares. Pero hoy, Señor, reconocemos nuestra condición y venimos a buscar fuerza en ti, Señor. Y te pedimos que a partir de hoy, Dios, tú siempre seas nuestro primer recurso a quien acudamos, Dios, en tiempos malos y en tiempos buenos. Ayúdanos siempre, Señor, a buscarte a ti antes que nada y a fortalecernos en ti primero en todo. Bendice a la persona, Dios, que está viendo este video. Bendícela, ayúdala, fortalécela, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y si no hay fuerza, Dios, trae nuevas fuerzas, porque tú multiplicas fuerzas al que no tiene ninguna, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Dios, por contar contigo, por tu amor y porque nos das nuevas fuerzas como las del búfalo para avanzar en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, este era el mensaje que quería compartir con ustedes, amados amigos, grupos, hermanos, bendiciones. Recuerda, si te vas a fortalecer, fortalécete en el Señor como lo hizo David. Tomemos ejemplo. La Biblia dice, esta historia termina, como lo decía en la medio de la oración. Dios le dice, ve que vas a perseguir, porque David en medio de la búsqueda del Señor, que eso es otra cosa, cuando buscamos a Dios, recibimos fortaleza, dirección y guía para la victoria. Y dice la palabra que David le preguntó a Dios que qué hacía. Y dice Dios que si los podía perseguir y los iba a destrozar. Y dice la Biblia que Dios le respondió, síguelos, que lo vas a alcanzar y los vas a destruir porque yo estaré contigo. Y efectivamente así dice la palabra, que David los alcanzó, los destruyó y recuperó todo. Eso es lo que pasa cuando buscamos a Dios primeramente. Restituye lo que el enemigo un día nos robó. Eso es lo que hace Dios cuando buscamos y ponemos a Dios siempre en nuestro primer lugar. Así que yo te invito siempre a fortalecerte en Dios y a buscar a Dios primeramente antes que cualquier otra ayuda externa. Dios te bendiga. Quien te habló y te saluda, Harley Jiménez, en tu programa Conociendo la Verdad. Recuerda, todos los miércoles estoy trayendo un mensaje. Si este mensaje te sientes que te habló el Señor, compártelo con un amigo, con un familiar. Alguien necesita escuchar este mensaje. Alguien necesita entender. Alguien que está cansado hoy, aún hasta de llorar, necesita escuchar de parte de Dios que su fortaleza está en Él y que su ayuda proviene de Él. Así que compártelo, dame like si te gustó este mensaje. Déjame tu oración si quieres que ore por ti. Y recuerda que conociendo la verdad, porque la verdad os hará libre. Cristo te ama, Dios te bendiga. Amén, amén, amén.